A ver, dile que está a tu lado. En los negocios de tu padre. En los negocios de tu padre. Es necesario. Es necesario. Que estés. Que estés. ¿Quién es su padre, amados hermanos? ¿Verdad? Es Dios. Entonces, ¿dónde debes de estar, hermana Cristi? En los negocios de tu padre. ¿Y dónde están los negocios de tu padre? Aquí o allá en la calle. Aquí. En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y decía yo que en estas fechas, ¿verdad? En lugar de estar en los negocios del Padre, ¿dónde hemos estado? En la Navidad. ¿Dónde hemos estado, amados hermanos? ¿En los negocios de tu Padre o en los negocios de dónde, hermano? De Santa Claus. Fíjate lo que les dijo el Señor Jesús a los fariseos. Porque el Señor Jesús era directo, hermano. Hoy en día hay muchas iglesias donde les hablan bonito. Les hablan, ¿verdad?, lo que la gente quiere escuchar. Con tal de que estén contentos, que diezmen, que ofrenden, ¿verdad? Les hablan bonito, no les hablan de pecado, no les hablan de arrepentimiento. Ah, que esté tranquilito, no se me vaya a ir. Pero el Señor Jesús, ¿cómo les hablaba, hermano? Se acercaron los fariseos para preguntarle y ellos decían al Señor Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Órale, ¿no? Del patriarca Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor Jesús le responde: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque me quieren matar. Entonces fíjate, dice, son hijos del diablo porque las obras del diablo quieren hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio. Sí, ellos se decían, ¿verdad?, los religiosos, pero no hacían la voluntad del Padre, sino hacían la voluntad del maligno. Entonces por eso el tema de hoy: en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. Amén. ¿Si es tu Padre Dios o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Dice 1 de Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han creído en Jesús como Señor y Salvador? Sí, amén. Si tú ya creíste en Él, eres hijo de Dios. Amén. Mira que está a tu lado: soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Aunque no lo parezca. En Romanos 8 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿está bien claro que eres hijo de Dios? ¿Sí o no? Sí, amén. Entonces la palabra dice que si Dios es tu Padre, es necesario que estés en los negocios de tu Padre. Y yo le pido al Espíritu Santo que hoy, ¿verdad?, nos caiga el 20 a todos. Porque todos tenemos un mismo Padre, que es Dios. Amén. Amén. Avanzamos, amados hermanos, introducción. El Señor Jesús, escuche bien esto: el Señor Jesús, desde que era un niño, tenía bien claro su propósito. Es decir, ¿por qué había dejado su lugar de realeza y vino a este mundo? Su meta era cumplir los asuntos de su Padre, hacer la voluntad del Padre. De igual forma, nosotros, hermanos, debemos tener bien claro por qué Dios nos salvó y nos llamó. ¿Cuál es el propósito de haber dado a su Hijo en rescate por nosotros? Escúchame bien: el Señor Jesús desde niño tenía bien claro cuál era su propósito. Sabía quién era su Padre. Y nosotros de igual manera debemos de tener bien claro quién es nuestro Padre y a qué nos ha llamado. Amén. Porque si tú eres hijo de Dios, Él te ha llamado a una tarea específica. Y es necesario, hermano, que estés en los asuntos de tu Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahora pregúntate: ¿he estado en los negocios de mi Padre? A ver, pregúntate a ti mismo: ¿he estado en los negocios de mi Padre o he estado en otros negocios? Amén. Ok, vamos a Lucas 2:42 al 49. Y me impacta esta palabra, ¿verdad? Porque el Señor Jesús, siendo un niño de 12 años, ¿aquí hay un niño de 12 años? Dayana, ¿cuántos años tienes? ¿12? ¿Y tú? 12. A ver, pónganse de pie los de 12. De esa edad del Señor Jesús, vean lo que dijo: siéntese, de 12 añitos. ¿Dios puede usar a estos chiquitos de 12? Amén, amén. Amén.
Vamos ahí, Lucas 2, 42, 49, dice el versículo 42. Y cuando tuvo 12 años el Señor Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía. ¿Qué pensaban José y María, hermano? Que estaba en la Vas a compañía. estar ahí con los parientes, con los familiares, en el recalentado, no te preocupes, por ahí de andar echando relajo con los primos. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban. ¿En dónde le buscaban, hermano? Entre los parientes y los conocidos. Entonces, mucho ojo, que cuando el Señor te busque, no te ande buscando en dónde. Entre los parientes y los desconocidos y tus conocidos. Versículo 45 dice: pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén, ¿qué, hermano? Buscándole. Y aconteció que ¿cuántos días después, hermanos? Que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que les oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, ¿qué pasó? Se sorprendieron los padres, hermano. Y les dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y cuando no estás tú en los negocios del rey, pues te angustia el no saber dónde están tus hijos. Cuando tú no estás en lo que tienes que estar, en los asuntos, en los negocios de quién, de tu padre. Porque si ellos sabían que su hijo estaba en los negocios de su padre, ¿se iban a preocupar? No. ¿Te ibas a preocupar? ¿Tú te preocuparías si tus hijos sabes que están en los asuntos del padre? Oye, me encuentro a Camila, ¿dónde anda Camila? No te preocupes, es domingo, está en casa de Dios. Amén. Porque es necesario que estés en los negocios de tu padre. Nos dice así: he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pues si tú no sabes que tus hijos están en los negocios de Dios, del Señor, entonces sí te angustias. ¿Qué pasa a las mamás y a los papás cuando no llegan tus hijos a casa? ¿Dónde piensas que están? ¿En la iglesia? O no sé dónde andan y te angustias. ¿Y por qué te angustias? Porque tú sabes que no están en los asuntos de tu padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 49. Entonces él, el niño Jesús, les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Ahora ya conmigo? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús? 12 años. Y desde los 12 añitos, él ya sabía en dónde tenía que estar. En los negocios de su padre. ¿Cuántos de los que están aquí anhelan que sus hijos sepan en dónde tienen que estar? Amén. ¿Verdad que tú no te preocupes? Porque sabes que tus hijos están en los negocios de su padre. Estos chiquitos de 12 años. Oye, no está, no aparece. Está allá en la casa de Dios. Está en los negocios de su padre. Amén. Amén. Dice, entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, amados hermanos, decíamos que si nosotros somos hijos de Dios, ¿en dónde está nuestro lugar? En la casa de Dios. No los escucho. En la casa del Padre. En los negocios de mi padre. No en los negocios del mundo. ¿Tienes una herencia del Padre, sí o no? ¿Verdad? Dice la escritura ahí donde les acabo de mencionar en Romanos, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Los que somos de Dios, hermano? Herederos. A ver, diga conmigo: ¡soy heredero! Soy heredero. Y si tú eres heredero de Dios, tienes que estar en los negocios de Dios. tu Padre. Amén.
Porque eres heredero de Dios. Amén. No se ve la imagen, ¿verdad? Por ahí hay pues una imagen donde está el niño Jesús con los doctores de la ley, ¿verdad? Escuchándoles y preguntándoles. Porque ¿dónde es necesario estar, hermanos? En los negocios de mi Padre. Pero decíamos que el enemigo nos quiere distraer con tantas cosas. Y más en estas fechas, decíamos, ¿no? Sí, no es contradictorio, hermanos, ¿sí o no? Por ejemplo, en Semana Santa, ¿dónde debemos estar los hijos de Dios? En los negocios de su Padre. ¿Qué se celebra en la Semana Santa? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde debe estar todo cristiano? En la casa En los de negocios de su Padre. Sin embargo, ¿dónde anda la mayoría de gente y de cristianos? De vacaciones, hermano. En los negocios del mundo. ¿Sí? En los negocios del mundo y no en los negocios de su Padre. Y ahorita en estas épocas también de Navidad, hermano. ¿No? ¿Por qué no veniste a la iglesia? ¿Por qué no? Sí, es que el puente Guadalupe Reyes, pastor. ¿No? ¿No? El puente Guadalupe Reyes. ¿Por qué? Porque no estás en los negocios de tu Padre. ¿Dónde andan todos los mundanos? ¿No andan celebrando ese puente Guadalupe Reyes? ¿No? Desde el 12 de diciembre. Viene el 24 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero. Porque andan en los negocios del mundo, pero no en los negocios de tu Padre. Y para muestra un botón, ¿verdad? El Señor Jesucristo, desde los 12 años, ¿dónde estaba, hermano? Los negocios de su Padre. Avanzamos, Lucas 2, 51 y 52. Después de que lo encontraron ahí y les dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Fíjense lo que les dice en el versículo 51. Dice: y descendió con ellos el Señor Jesús y volvió a Nazaret y estaba como, hermanos, sujeto. Fíjate, ¿no? Qué interesante. Él sabía cuál era su propósito, él sabía que había venido, él sabía que tenía que estar en los negocios de su padre, pero también se sujetaba a sus padres terrenales. Dice: y estuvo sujeto a ellos. ¿Y su madre? ¿Qué hace su madre María, hermanos? Guardaba todas estas cosas, ¿en dónde? En su corazón. Es decir, no es normal que un niño de 12 años te diga: estoy en los asuntos de mi Padre. No. Imagínate que la Yanita le diga: ¿eres su tía o qué eres? Su abuelita. Abuelita, ¿por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre estoy? Y se guardaba todas esas cosas, ¿en dónde? Su corazón. En su corazón. Y si usted lee la Escritura, se va a encontrar varias veces María guardaba todas las cosas en dónde? En su corazón. A ver, diga conmigo: porque no es normal. ¿Qué no es normal? Y que Dayana le diga a su abuelita: una lava, Dayana, anda buscando. A mí eso no es normal. Lo normal que una niña de 12 años ande en dónde, no. En el mundo, en las fiestas, en la pachanga, ¿no? Ya a los 12 años, 3 años embarazadas, hermano. Porque está en todo menos en los negocios de su Padre. Ahora todo tiene una recompensa, hermano. Amén. Si tú estás en los negocios de tu Padre te va a recompensar. Amén. Si tú andas en los negocios del mundo, pues vas a obtener recompensa del mundo. Amén. Amén. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba, ¿cómo estaba el niño Jesús, hermano? Sujeto a ellos. Sujeto a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas, ¿en dónde? En su corazón. En su corazón. Entonces, no solamente venga a oír, sino escuche, hermano, con atención. Si usted está observando a sus hijitos, ¿verdad? Que vienen a la casa de Dios, a lo mejor vienen porque los trae, ¿verdad? No vienen voluntariamente. Pero usted puede observar cuál es su crecimiento, su desenvolvimiento. Porque a la medida que tú lo traes, entonces tú puedes guardar todo eso en tu corazón. Porque si tú le enseñas a estar en los negocios de su Padre, el día de mañana, ¿verdad? Te va a dar grandes satisfacciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En lugar de darte dolores de cabeza. Versículo 52 dice: y Jesús crecía. ¿Cómo crecía el niño, hermano?
en sabiduría y en edad, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. hombres. Entonces yo decía, wow, eso es para la iglesia. Porque número uno, así como el niño Jesús sabía que tenía que estar en los negocios de su padre, todos y cada uno de nosotros hoy tienes que entender que es necesario que estés en los negocios de ¿quién? De mi De Padre. tu padre. Número uno. Y número dos, tienes que crecer. Número uno, ¿en qué, hermano? En sabiduría. Ya no puede pasar un año más y que siga sin entender de qué se trata esto, hermano. Porque el niño no solamente crecía en sabiduría, no solamente crecía en estatura, sino que también crecía como, hermano, en gracia delante de Dios y de los hombres. ¡Wow! ¿Cómo es un niño que está en los negocios de Dios, hermano? ¿Crece en sabiduría? ¿Sí o no? Sí, amén. Sí, hermano, no es igual que otros niños. ¿Crece en gracia para con Dios, hermano? ¿Cómo está Dios con esos niños que le buscan, hermano? Déjenos venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y no solamente gracia con Dios, sino también gracia delante de quién, hermano. De los hombres. ¿Cuántos quieren tener hijos así, hermano? Que Amén. crezcan en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Avanzamos, hermano. Segunda de Timoteo 2:4. Fíjese lo que dice ya en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo, epístola del apóstol Pablo, dice: ninguno que milita en el ejército de Dios, ninguno que milita en los negocios de Dios, se enreda en dónde, hermano. Ninguno que milita se enreda en dónde. En los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, si tú eres hijo de Dios, no tienes por qué enredarte en los negocios de la vida. ¿Sí me estás escuchando? Sí, amén. No tienes por qué enredarte en los negocios de la vida, porque debes de estar en los negocios de tu Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo puedes ver hasta en lo natural, ¿no? ¿Verdad? Lo puedes ver naturalmente, ¿verdad? Hijos que no andan en los negocios de su padre. ¿No? Y le hablo literal, ¿no? Un negocio. Padres que tienen negocios, que tienen empresas, ¿no? Y los hijos, en lugar de estar en el negocio de su padre, andan por ahí batallando. Pero aquí estamos hablando del Padre Celestial. Y el Padre Celestial tiene muchos negocios. Y si tú estás en el negocio de tu Padre, te va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ninguno que milita, ¿verdad?, en la iglesia, en el Señor, se enreda en los negocios de la vida. O sea, no es posible, hermano, que tú seas hijo de Dios y en lugar de estar en los negocios de tu Padre, te andes enredando en los negocios de la vida. Fíjate qué interesante es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando tú meditas las palabras, tiene mucho significado. Dice, ninguno que milita, ¿verdad?, en el Señor, ¿se qué, hermano? Se enreda. ¿Qué pasa con algo que se enreda, hermano? Creo que te enredaste, ¿qué vas a hacer? Una espinita se le enredó. ¿Y cuando te enredas, qué? No te ¿Cómo puedes quedas? amarrado. ¿Te puedes zafar? No. ¿Por qué te quieres enredar en los negocios del mundo? ¿Has visto a los esos alces, ¿verdad? O venados cuando se pelean y se quedan enredados? Y si no llega alguien a soltarlos, así se mueren, hermano. Porque no se pueden zafar, se enredaron. ¿Cuántos se quieren enredar en los negocios de la vida? Vas a sufrir. Y al final de cuentas vas a tener que venir a Dios para que Él pueda romper esas ataduras. Pero ¿qué necesidad hay de andar en los negocios, enredándote en los negocios del mundo, si sabes que es necesario que estés en los negocios de quién, hermano? De Dios. ¿Cuándo debes estar en los negocios de tu Padre? Sí. Siempre, hermano, siempre. No importa si es Navidad, no importa si es Año Nuevo, no importa si es Semana Santa, tienes que estar en los negocios de tu Padre.
Amén. Así es. ¿Cómo es que la gente prospera, hermano? Estamos hablando de negocio. La gente que tiene un negocio, ¿sabes por qué prospera? Porque es constante. Porque se la pasa todo el tiempo ahí. Precisamente el día de ayer o antier fuimos a comprar unos tubos de cobre para un baño que estamos allá armando en la casa de mi papá. Y pues muchas carreteras están cerradas, ¿verdad? Porque son días festivos. Pero llegamos ahí y está abierta, mano. Y todos los que la atienden, ¿qué creen? Son familia. Y es un local bien chiquito, pero lleno de reacciones, hermano. Y le decía yo a mi hermano, yo soy pura familia, ¿verdad? Sí. Y mira, no paran. ¿Por qué? Porque están enredados en los negocios. En los negocios de la vida. Pero nosotros a qué fuimos llamados, hermano. A los negocios del Padre. ¿A estar en los negocios de quién? Del Padre. Del Padre. Porque si no nos puede acontecer lo que el hombre esté insensato, ¿no? Muchos bienes tengo para mí, he cosechado muchísimo, voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes. Y le diría a mi alma, come, bebe, repósate, porque muchos bienes tienes para muchos años. Y le dice el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Y pensando en esto, ¿verdad? Meditaba yo en el helicópterazo, ¿verdad? ¿Cuántos se enteraron del helicópterazo? Todos, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe si se murieron o no se murieron? No sé. La teoría es que se murieron. Y todo el dinero que se robó, ¿qué le diría al Señor Jesús? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto, ¿para quién será? Porque no estás en los negocios de tu Padre, donde debes estar. Avanzamos. Primera de Crónicas 27:1. ¿Cuántos saben que los negocios de nuestro Padre son agradables, hermano? Sí, amén. ¿Cuántos quieren estar en los negocios de su Padre? Amén. Le decía yo que esta gente, ¿verdad?, que está ahí metida todo el tiempo en los negocios, ¿sí le va bien o no le va bien? Sí, ¿verdad? Porque está ahí metida en los negocios. Ahora yo le pregunto, si yo me meto en los negocios de mi Padre, ¿me irá bien? Amén. ¿Me irá bien? Amén. ¿O mejor me voy a enredar en los negocios de la vida, hermano? A ver, usted dígame. No. ¿Quién paga mejor? ¿Un negocio del mundo o los negocios de mi Padre? Los negocios de mi Padre. Sí, y se lo acabo de decir hace rato, ya ve por qué por algo se lo tenía que decir. Hoy me caí el 20, ¿verdad? Porque cuando yo estaba allí ganando 20,000 pesos mensuales en los negocios del mundo, enredándome ahí en los negocios del mundo, era terrible, hermano, porque nuestra oficina estaba ahí en La Paz. Muchas de las residencias de La Paz se convirtieron en oficinas. Y este cuate que se supone que es cristiano, ¿verdad? Porque nos conocimos en la iglesia bautista, es un joven, tendrá ni 40 años. Y ahí trabajaba y llegaba yo a la oficina. Una residencia y su oficina estaba abajo, estaba un cancel de vidrio, allá estaba el jardín, ¿no? El jardín precioso, y atrás a sus espaldas había una pecera gigante llena con 3 serpientes, 3 boas ahí. Pero tenías que bajar así como que bajabas como al sótano y no cualquiera pasaba, tenía hasta clave la puerta, porque son gente a ese nivel que anda hasta con guaruras, ¿no? Y cuando llegaba yo, pásale, voy, pásale, siéntate, y me sentaba en su escritorio, ¿no? Y todos los demás estaban ahí nada más como calmados. Este cuate, ¿quién es? ¿Por qué no pasa? Y ahí estaba conmigo y empezaba a bromear. Y él sabía que yo era pastor. Porque de hecho su hermana, la que me recomendó conmigo, este cuate es pastor, ese es que anda de derechito. El señor comía un mundanote y yo, pastor. Imagínense, hermanos. Pásale, Moy, siéntate aquí. Y llegaban sus cuates y empezaban a hablar de mujeres y puras barbaridades y puras mundanalidades, hermano. Y yo ahí en medio de todo. Y un montón de chavas bien guapas, jovencitas, ¿no? Ahí las secretarias. Y bajaban por algún asunto. Y ya empezaban a hablar así con groserías, ¿no? Y yo en medio de todo.
¿O cómo ves, Moy? ¿Tú qué opinas? Yo no opino nada. Por andarme involucrando en los negocios, te va a ir bien, aparentemente. Ahora tenía yo que venir corriendo, me tenía que salir antes de la hora de trabajo para poder llegar acá a 7:30. Llegaba yo 7:30 ya cuando estaba terminando la alabanza. Y ahí venía hecho la raya toda la 11, mano, con riesgo hasta de chocar y todo ¿no? Todo atribulado, apesadumbrado para llegar acá. Después de estar en aquel ambiente, llegar acá a la iglesia, mano. Pero por andarme enredando en los negocios de la vida. Cuando sabemos que ¿en dónde debemos de estar? En los negocios de nuestro Padre. Amén. Amén. Primera de Crónicas 27:1 dice: estos son los principales de los hijos de Israel. ¿Quiénes son los principales de los hijos de Israel? O sea, los príncipes de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de ¿qué, hermanos? De millares y de centenas, y oficiales que servían al rey. ¿En qué servían al rey, hermano? En todos los negocios. O sea, los principales de Israel, hermano. Los jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey. ¿En qué servían al rey, hermano? En los negocios del rey. Entonces, como usted se puede dar cuenta, ¿de qué se trata el cristianismo, hermano? De servir a Dios ¿en qué? En sus negocios. De tal manera que si usted tiene un llamado específico, ¿verdad? Usted ya tiene que ir enfocando su llamado en dónde, en qué negocios de mi Padre le voy a servir. Amén. Porque no todos van a ser pastores, no todos van a ser apóstoles, no todos van a ser maestros, ¿verdad? Pero seguro el Señor te ha llamado para que estés en sus negocios. Amén. Dice, amén. Y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de ¿cuántos hombres, hermano? De 24,000. ¿Y esos 24,000 en qué estaban? En los negocios del rey. Entonces yo le pregunto a usted, ¿en dónde debe de estar, hermano? ¿En dónde debe de estar? En los negocios. No los escucho. En los negocios del Padre. En los negocios de mi Padre. Es más, miren cómo dice la Escritura: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Amén. A ver, ya conmigo, me es necesario. Me es necesario. Es decir, que no es si quieres, no es si gustas, sino que es una, ¿qué, hermano? Está en los negocios de Dios. Una necesidad. Amén. Salud. ¿Es una qué? Necesidad, hermano. Y cuando hay una necesidad, ¿qué? ¿La pospones o acudes inmediatamente? No los escucho. Acudes. Es necesario. A ver, dígale, es necesario. Es necesario estar en los negocios del Padre. Estar en los negocios del Padre. O sea, no es a ver si quieres estar, a ver si puedes estar. Diga conmigo, es necesario estar en los negocios del Padre. Es como cuando quieres ir al baño, ¿no? ¿Vas o te aguantas? No, también aquí aguanto. ¿O te es necesario ir? Necesario. Porque si no vas a... Es una necesidad. Por eso dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Y qué les estaba diciendo el Señor Jesús cuando dice, me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Si eres mi papá, eres mi mamá, pero entiendan que yo necesito estar en los negocios de mi Padre. Y por eso guardaba todas las cosas en su corazón. ¿Y sabes cuándo entendió que Jesús era el Mesías y que era el Salvador? Cuando murió en la cruz y cuando resucitó. Entonces todas las cosas que tenía guardadas en su corazón, digo, por eso era necesario que él estuviera en los negocios de su Padre. Amén. ¿Y por qué es necesario que nosotros estemos en los negocios de nuestro Padre, hermanos? Porque hay almas que salvar. Porque los negocios de nuestro Padre no son edificios, no son rascacielos, no son inmobiliarias, no es Pemex, no es el Huachicol. Los negocios de nuestro Padre es ganar almas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están en los negocios de su Padre?
¿Verdad? Espero que ya hayan ganado un alma, por favor. Ya va a terminar el año, todavía tienes de aquí al martes. Yo espero que el martes venga Mario. Ya me metí en los negocios de mi padre y un alma para Cristo. Aquí está, hermano. Amén. Porque los negocios de tu padre tienen que ver con las almas, tienen que ver con el cielo, no tiene nada que ver con la tierra. Ojo, cuando andamos afanados en los negocios, enredándonos en los negocios del mundo, no nos damos cuenta que los negocios de mi padre no tienen nada que ver con este mundo, sino que tienen que ver con el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quieres estar en los negocios de tu padre? Sí, amén. Yo sí. ¿Es fácil estar en los negocios de tu padre? No. Por eso decíamos que necesita ser valiente. ¿Usted cree que nuestro Señor Jesucristo fue valiente, hermano? Wow. Ahora ya digo, wow. Wow. Entre más lo medito, más lo hago. No es fácil, hermano. Imagínate que te digan, tienes que ir a la muerte. Sí, voy. Se necesita ser valiente y estar en los negocios de tu padre. Segunda de Crónicas 19:11, amados hermanos. Segunda de Crónicas 19:11 dice: y aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto. ¿De quién, hermanos? De Dios. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de ¿dónde, hermano? De Judá. ¿En qué los iban a presidir, hermano? ¿En qué iban a presidir ellos? En todos los negocios. En todos los Negocios del rey. Ahí está hablando de los sacerdotes. ¿En qué iban a presidir ellos? O sea, ser los principales. En todos los En los negocios negocios del rey. No en los negocios del mundo, hermano, en los negocios del del rey. rey. Ya que hemos sido llamados nosotros, hermano, escúchame bien, a presidir en los negocios Del rey. ¡Wow! ¿A qué te llamó el Señor? No solamente a estar en sus negocios, sino que presidas. Porque la gente te va a venir a buscar a ti, que estás en los negocios de tu Padre. Amén. No es lo mismo, ¿verdad?, estar entre el montón que presidir los negocios del Padre. La que sigue, por favor, Mateo 22, 4 y 5. Y ya vamos a terminar, hermanos. Yo le pido al Espíritu Santo que Él nos hable siempre y que podamos entender de qué se trata todo esto, hermano. Amén. Porque todas nuestras batallas, hermano, escúcheme, todas nuestras luchas, nuestras tribulaciones, nuestros problemas que pasamos, ¿sabe con qué tienen que ver? Que no estamos en los asuntos de mi Padre, que no estamos en los negocios de nuestro Padre. Porque andamos en muchos negocios, pero menos en los que tenemos que estar. Entonces no esperes que te vaya bien si tú no estás en los negocios de tu Padre. Porque todo tiene una consecuencia. Si tú sirves a los negocios del mundo, vas a tener tu recompensa. Pero si tú sirves a los negocios de tu Padre, vas a tener tu recompensa. Cuando estaba yo con este chavo, pues ganaba muy bien, ¿no? Pero ¿qué creen, hermanos? 5,000 pesos cada viernes me pagaban. Y no me alcanzaba. Así ganara 50,000, ¿qué creen? No me iban a alcanzar, ¿no? Porque no estoy en los negocios de mi Padre. Y ahora que estoy en los negocios de mi Padre, aunque no tengo que creer, me alcanza. Y mi depósito, ¿dónde está, hermano? En el cielo. Wow. Mateo 22, 4 al 5. Así es que yo le pido, ¿verdad?, al Espíritu Santo que abra su entendimiento, hermano. Dígale ahí en su interior: abre mi entendimiento, Espíritu Santo. Ya no quiero batallar, ya no quiero luchar. Hoy entiendo que si yo estoy en tus negocios, entonces voy a caminar en bendición. Así es. Que ya no sea usted el que tenga que estar viniendo a pedir ayuda, auxilio, sino que sea usted el que tenga que dar esa ayuda a los demás. Amén.
De eso se trata esto, hermano. No siempre el pastor, sino que ya se levanten, ¿verdad? Hombres y mujeres maduros que digan, saber, esta hermana, puedes ir a administrar esta familia, por favor. Porque estás en los negocios de tu padre. Ok, dice Mateo 22, 4 al 5, dice, volvió a enviar a otros siervos al Señor Jesús, diciendo, decid a los convidados, está hablando de la fiesta, de las bodas, he aquí, he preparado mi qué, hermanos, mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está qué, hermano. Prevenido. ¿Todo está qué? Prevenido. Venid A las bodas. ¿Qué nos está diciendo el Señor, hermano? Ya todo está qué, hermano. Puesto. Ya todo está dispuesto. A ver, dile al que está junto a tu lado. ¿Hay alguien ahí? Hay alguien ahí. Ya está todo qué, hermano. Dispuesto. Ya está todo preparado. Y si ya está todo dispuesto, venid a las bodas. Versículo 5, más ellos, sin hacer caso, se fueron. Unos a su labranza y otros a sus. Fíjate, ya todo está aquí, hermano, dispuesto. Y les dice, vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Porque si tú te involucras en los negocios de la vida, ¿qué crees, hermano? ¿Qué les dije? ¿Qué vamos a quedar? Si yo me enredo en los negocios de la vida, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a qué? Me voy a enredar. Y cuando ya llegue el cumplimiento de las bodas, ¿qué va a pasar? ¿Voy a querer ir a las bodas? Porque mi negocio, ¿cómo me tiene? Enredado. Y por eso dice que más ellos, unos no hicieron caso, otros se fueron, uno a su labranza y otro a sus Negocios. O sea que es tan fuerte la atadura que no te interesa estar en los negocios de tu padre. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Nada más duré 6 meses ahí con este amigo que le platico. 6 meses. Duré ahí con ellos. Pero le voy a preguntar, yo no voy a decirle nada. ¿Qué hubiera pasado, amado hermano, si yo me hubiera quedado otros 6 meses ahí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Por haberme enredado en los negocios de la vida. ¿Qué hubiera pasado? Ya ni estaría aquí frente a ustedes. Me hubiera enredado ahí, ¿no? Y yo le hubiera dicho a mi amigo, qué padre, hermano. Vámonos al alto, vamos. ¿Qué hubiera pasado? Y ahorita que estoy diciendo, me imaginé a una telaraña, dar una araña. ¿Qué pasa cuando alguien cae en esa telaraña, hermano? Queda enredado, ¿verdad? Ya no puede que... por andar en los negocios de la vida. del mundo. Así es que si usted anda en esos negocios, hermano, hoy el Señor le dice, regresa a los negocios de tu padre. La que sigue y última, hermanos. Lucas 14, 16 al 20. Lucas 14, 16 al 20. Pongan mucha atención, dice el versículo 16. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo ¿qué, hermanos? Una gran cena y convidó a ¿quiénes? A muchos. A muchos convidó. Y a la hora de la cena envió a su siervo, ¿verdad? Al pastor, a decirle a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Hermanos, ya todo está preparado. Vengan. Dice, versículo 18. Y todos a una comenzaron a ¿qué, hermano? A excusarse. El primero que dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Cuántos están invitados a las bodas del Cordero, hermano? Todos. Había conmigo. Todos. ¿Y qué hizo la gente? Comenzó a excusarse.
porque estaban enredados en los negocios de esa vida. ¿Y sabes qué, hermano? Los negocios de la vida no son como tú piensas. No son como tú piensas. Pero los negocios de tu Padre, esos son eternos. Amén, amén. ¿Cuántos quieren estar en los negocios de su papá? Amén. Wow. ¿Y por qué es necesario estar en los negocios de nuestro Padre, hermanos? Lástima que ya no se pudo ver la imagen. ¿Por qué no podemos estar ¿por qué necesitamos estar en las negocios de nuestro Padre? Porque las almas se están perdiendo y se están yendo al infierno. Hoy más que nunca es necesario estar en los negocios de tu Padre. Es necesario estar en los negocios de tu Padre. No están los tiempos como para andar perdiendo el tiempo, como para andarme enredando en los negocios de la vida. Use todos los medios a su alcance, hermano. Métase en los negocios de su Padre. ¿Y qué fue lo que vino a hacer Jesús desde niño? En los negocios de mi Padre. ¿Cuál es el negocio de su Padre? Hacer la voluntad de su Padre, ir a la cruz, morir, resucitar para salvar a todos aquellos que crean en Él. Y ahora los negocios de nuestro Padre para nosotros son ir y hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues, amados hermanos, no podemos dejar que siga pasando el tiempo otro año más y nosotros sigamos involucrados en los negocios de la vida. Porque decíamos el otro día, no hay nada más importante en esta tierra, hermano, que un alma. Quizás usted tenga sueños de hacer un negocio grande, de volverse millonario, pero todo ese dinero, con todo ese dinero no paga un alma. Sin embargo, si usted va y le habla de Cristo y lo lleva a los pies de Cristo, entonces usted ha ganado una valiosa y preciosa alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted haga el trabajo que Dios le mandó a hacer, hermano. No se fije, usted no se preocupe, ¿verdad? Si esa alma que usted lleva a los pies de Cristo no está congregando aquí, eso ya no es cuestión de usted. Pero sepa que esa alma que usted lleva a los pies de Cristo está dando fruto, está creciendo. Ya conoció al Señor. Ya si ellos se enredan en los negocios de la vida, pues ya no es cosa de nosotros. Sí tenemos que estar orando por ellos. Pero es hermoso, hermano, de que usted trabaje en el Señor, en los negocios de su Padre, y Él se va a encargar de lo demás. Dice que unos son los que siembran, otros son los que riegan, pero Dios es el que da el ¿qué? Crecimiento. Así es que usted gane almas. Métase en los negocios de su Padre. Y ahora que estuvimos con Anita y con Alfredo, que estuvieron ahí casándose, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Me decía Anita Magaña, dice, es mi tía Diana Magaña. Wow, Diana Magaña era mi compañera del DIF. Y Diana Magaña tenía un montón de problemas, hermano. Le iba a dar las conferencias a donde ella estaba en la delegación de Cholula. Y al escucharme se acercó a mí, oye, licenciado, yo tengo así y así y así de problemas. Yo le compartí, aceptó a Cristo, después ella se estaba congregando en una iglesia, bien entregada, porque yo mi pastor es muy trabajador, yo qué bueno. Y luego yo le invitaba, ¿por cuándo nos vas a visitar? No, mi pastor es bien estricto, no nos deja ir a ningún lado. Pero veía yo que estaba chambeando, gloria a Dios. Y por muchos años obviamente le perdí la pista, hasta que me dice, aquí ahorita, es mi tía. Pues todo lo que hacemos en el Señor no es en vano. Pero métete en los negocios de Dios. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar.